Bien, entonces, en este tema de historia universal, vamos a analizar un periodo de la historia que es en realidad el periodo con el que podríamos decir que inicia tal cual la historia. Esto desde el punto de vista de Hegel. Hegel en su Historia Universal más o menos establece que se puede tener historia porque existe un registro. Bueno, entonces tenemos a la prehistoria. La prehistoria es un periodo que va a concluir aproximadamente en el 3500 antes de Cristo con la aparición de la escritura. Cuando hablamos de la escritura, obviamente hablamos de un fenómeno que se va a presentar posterior a la prehistoria. Dentro de la prehistoria tenemos lo que es el origen del hombre. En este proceso del origen del hombre, que es la hominización, vamos a tener algunas características propias de este periodo. Una característica muy importante es el surgimiento del lenguaje. Del lenguaje como, obviamente, el medio de comunicación, pero también lo que le permite al hombre tener una interpretación del mundo. En esa interpretación del mundo vamos a tener, obviamente, lo que conocemos como el mito. El mito son respuestas. El hombre se hace preguntas y entonces el hombre va a tener respuestas, obviamente, o va a encontrar esas respuestas. Y este mito lo vamos a tener a través del tiempo con lo que conocemos como la tradición oral. La tradición oral es muy importante. Aún la tenemos, la tradición oral que se va dando a lo largo del tiempo. Pero en este momento, cuando hablamos de la prehistoria y hablamos de esa tradición oral, pues obviamente estamos hablando de que solo se transmite por vía oral, pláticas, reuniones y reuniones, ¿eh? ¿Alrededor de qué? Alrededor del fuego, ¿sí? Recuerden que el fuego, su cualidad primordial es que es capaz de iluminar. De ahí esa palabra muy particular que es la de iluminarnos o la iluminación, ¿sí? Entonces, es una cualidad que tiene el fuego, la cualidad de iluminar, lo cual permite la continuación de la conversación, de la plática. Todavía tenemos ese rasgo en los seres humanos. Cuando estamos alrededor de una fogata, contamos historias. Eso es la tradición oral. O sea, es contar historias, continuar con esa tradición de platicar mitos. Lo que hacemos es contar historias, mitos, leyendas, historias. Claro, hoy a los jóvenes les gustan las historias de terror. Eso, bueno, a todos nos gustan las historias de terror. Y entonces cuando estamos en una fogata, pues básicamente es lo que hacemos, contar historias de terror. Bueno, recordemos también que vamos a tener en la prehistoria lo que es la transformación, transformación de la materia, ¿sí? O sea, el hombre se da cuenta que es capaz de transformar el mundo. Eso es una tecnología y esto nos permite tener útiles. ¿Qué son los útiles? Pues son todas aquellas cosas que facilitan la vida del hombre, son los utensilios. Esos útiles que los vamos a reconocer como herramientas, medios, pero bueno, una vasija, un vaso, una tela, algo para taparnos, esos son útiles. Ahora, el ser humano en ese momento se va a presentar como una sociedad, es decir, como un grupo social, como un grupo social. Y ese grupo social, entre muchas cosas, va a desarrollar una tecnología. Esa tecnología
es la domesticación de plantas, que es la agricultura, y de animales, es la ganadería. ¿Ok? La ganadería. Eso es importante porque eso es lo que va a permitir un cambio en la sociedad. Es decir, esto que estamos hablando es tecnología. Eso es la transformación de la materia. El hombre es capaz de transformar su mundo y crear esta tecnología. Eso no hace sedentario al hombre. Recordemos que los grupos sociales en ese entonces se dividen en sedentarios, digo, en nómadas y en sedentarios. Sedentario no está 100% ligado a la agricultura y a la ganadería. Los sedentarios siguen siendo cazadores y siguen siendo recolectores, pero se establecen y después se mueven y se pueden establecer y pueden permanecer mucho tiempo en un lugar, pero siguen cazando y siguen recolectando. Cuando hablamos ya de la domesticación de animales, en este punto que vamos a considerar como la domesticación de plantas y animales, ¿sí? La agricultura y la ganadería, entonces vamos a tener el primer paso hacia la constitución de una civilización. Y ese es el punto de hoy, la civilización. Eso es lo que se va a dar entonces en lo que conocemos como la edad antigua. Y precisamente es en la civilización en donde se va a dar el fenómeno de la escritura, es decir, vamos a tener el registro. Ese registro, ¿sí? Lo que vamos a registrar precisamente es todo lo que tiene que ver con la civilización, es decir, la propiedad, los reyes, la ganadería, cuestiones así. Ahora, ¿cómo vamos a entender a la civilización? En dos aspectos. Vamos a plantear dos aspectos importantes de lo que es la civilización. Uno, por su actividad. ¿Ok? Y segundo, por su organización, cosa que se presenta de manera diferente a cómo se plantea, ¿sí? En la prehistoria. En la prehistoria, la organización es un grupo social, simple y sencillamente. Aquí vamos a ver que una civilización la consideramos como civilización por la actividad. No vamos a entrar aquí a debates sociológicos o filosóficos, ¿sí? O políticos de lo que entendemos o debiéramos entender por una civilización. Solo vamos a marcar los puntos cruciales, es decir, aquellos que son distinguibles en cualquier época de lo que es una civilización. Y entre ellas está el comercio, ¿sí? Es decir, la producción de bienes, ¿ok? Ese es el comercio, la producción de bienes. Y por otro lado vamos a tener la edificación, ¿sí? Es decir, la construcción primordialmente de ciudades. Aquí es donde se van a dar los diferentes tipos de construcción. Esa construcción de ciudades, pero también de edificios, construcción de templos, construcción de tumbas. ¿Ok? Ahora, por la organización, vamos a ver que toda civilización se va a organizar principalmente en dos grupos, ¿sí? Podríamos llamarle clases, no es lo más acertado, pero ayuda a entender.
Entonces, son dos grupos. La facción gobernante o los gobernantes y los gobernados. ¿Ok? Pudiéramos decir que son dos clases, ¿sí? La clase de gobernantes y la clase de gobernados, con características particulares en cada civilización, con condiciones muy particulares de cada civilización, pero al final de cuentas identificamos esas dos cosas. Entonces, decimos que hay una civilización básicamente por la actividad que realizan y por la organización que presenta. Cualquier civilización va a tener esas dos cosas entre muchas particularidades. Bien, esas particularidades nos permiten dividir en dos a esta civilización. Las que vamos a considerar propiamente dichas como las civilizaciones antiguas, y las que vamos a considerar como las civilizaciones clásicas. ¿Sí? Bueno, estas no se clasificaban en su propio momento, o sea, ni siquiera se identificaban como antiguas o como clásicas. Eso lo hacemos de manera moderna. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son esas civilizaciones antiguas? Tenemos las siguientes y cuáles van a ser las características que van a presentar estas civilizaciones. Bueno, tenemos lo que es Mesopotamia. Mesopotamia, su nombre lo dice. Mesopotamia es meso, es en medio, y pótamo es río. Por eso hipopótamo. Hipo es caballo, hipótamo río, caballo de río. En este caso es lo que está entre dos ríos. ¿Cuáles son? Es el Tigris y el Eufrates. ¿Ok? Y hay varias civilizaciones que se van a presentar ahí. Después vamos a tener a China, que es el río Azul y el río Amarillo. No me lo sé en chino, me los he tratado de aprender, no me los he podido aprender. Wanchan o Chinguan, no me acuerdo, la verdad. Luego tenemos a la India, que también son dos ríos, pero el más reconocido es el río Indo. ¿Ok? Hay otro que le dan menos importancia. Y Egipto. Egipto tiene una particularidad. Se desarrolla en el río Nilo, ¿sí? A las orillas del mar Mediterráneo, cerca de la coyuntura donde se tiene acceso hacia lo que es la península ibérica. Es una civilización tremendamente importante, pero también desde el punto de vista histórico es en Egipto, ¿sí? De dónde va a surgir o a salir a través de lo que se conoce en el segundo libro del Antiguo Testamento como el Éxodo. Desde el punto de vista histórico es importante porque del Éxodo surge lo que es el pueblo de Israel, y es el pueblo de Israel uno de los primeros o de las primeras civilizaciones de carácter monoteísta, y la conocemos en la actualidad como el judaísmo. El judaísmo, que es una religión de carácter monoteísmo, vamos ahí a tener el monoteísmo. ¿Por qué es importante? Porque una característica de las civilizaciones antiguas es el politeísmo. Ahorita los vamos a mencionar. Ahora, ¿por qué es importante el judaísmo? Porque precisamente es un judío, o a partir de un judío o del judaísmo, donde tenemos la figura de Jesús de Nazaret. ¿Sí? Hay muchos de ustedes que tal vez no tienen esta creencia o que tienen otras religiones, pero desde el punto de vista histórico es importante, aunque no hay una prueba fidedigna de
Nazaret, de su nacimiento, o una prueba totalmente fehaciente, aunque algunos historiadores la afirman y otros no, ¿sí? De que realmente nació o surgió. Bueno, ¿por qué es importante? Porque todas nuestras fechas son antes y después de Cristo, así. Entonces, con la aparición de Jesús de Nazaret, lo que vamos a tener es el surgimiento del cristianismo a partir de él. ¿Ok? Bueno, de estas ideas, lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Entonces, o los evangelios, si lo quieren ver así. Bueno, pero aquí va a surgir el cristianismo. ¿Es importante históricamente? Sí, lo vamos a ir esclareciendo. Ahora, la civilización clásica, aquí la voy a marcar de esta manera, así. Bueno, vamos a tener dos muy importantes. Una es Grecia, ¿sí? Y la otra es Roma. ¿Por qué son las civilizaciones clásicas? Porque después vamos a ver que se van a retomar durante el conocido periodo de la Edad Moderna con el Renacimiento. Se llama Renacimiento porque retoma el clasicismo. Bueno, no el clasicismo, retoma, ¿sí?, la civilización grecolatina, ¿sí?, las civilizaciones clásicas. Bueno, ahora, ¿por qué son importantes? Roma se divide en dos. En el Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Márquenlo así, como Imperio Romano de Occidente, lo que propiamente es Roma, porque va a tener eh, su ubicación en Roma, ¿sí? Y después vamos a tener al Imperio Romano de Oriente, que se va a conocer principalmente como Constantinopla. Constantinopla, ¿sí? Es muy importante. Ahora, Roma, particularmente Roma, en especial el Imperio Romano de Occidente. De hecho, vamos a hacer aquí un pequeño cambio, no por falta de importancia, sino por aquí estrategia mía para poder ubicar esto y hacerlo más sencillo, porque luego las flechitas se enredan. Entonces, no es que uno sea más importante que el otro, pero me va a servir para ubicar aquí. Bueno, va a ser Roma la que va a perseguir a los cristianos hasta el punto de casi exterminarlos, ¿sí? Porque la considera como una religión pagana. Entonces persigue, ¿sí?, Roma a los cristianos. Constantinopla, porque va a ser la ciudad de Constantinopla, fundada por Constantino I, emperador romano, ¿sí? Vamos a tener aquí a Constantino, de ahí el nombre de Constantinopla, ¿sí? Su ciudad Constantino, ¿sí? ¿Por qué es importante Constantino? Porque Constantino va a ser un converso, se convierte al cristianismo, ¿sí? Como converso, entonces va a dar origen al catolicismo. Al catolicismo, y precisamente de Constantinopla vamos a tener al imperio bizantino, que va a ser muy importante durante la siguiente edad. Y del cristianismo, posteriormente, va a surgir la segunda religión en importancia, bueno, la tercera en importancia, que es el islamismo. Y van a ir entendiendo poco a poco qué sucede. Bueno, esto o esta época va a concluir precisamente aquí, ¿sí?, con el primer evento
que es en el 473 después de Cristo, 473, con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Lo que se conoce como el ocaso de Roma, la caída del Imperio Romano, ¿sí? El surgimiento del Imperio Bizantino, precisamente porque vamos a tener aquí a Constantinopla, aquí el ocaso de Roma, el surgimiento de la Europa, y entonces vamos a tener la Edad Media o el Medioevo, que ya platicaremos respecto de ella. Ahora, ¿qué características importantes van a tener las civilizaciones antiguas y las civilizaciones clásicas? Regresamos un poquito aquí. Entonces, vamos a ver que hay un politeísmo, pero además vamos a tener dioses con formas de hombres y de animales. Va a haber un antropomorfismo, antropomorfismo y un zoomorfismo. Antropomorfismo, aquí está, antropomorfismo y zoomorfismo. ¿Qué es esto? Bueno, es la idea de que los dioses tienen formas de hombres y formas de animales. Ahí está, es que si no, no va a caber ahí. Perfecto. Bueno, ¿qué más vamos a encontrar aquí? Aparte del politeísmo, vamos a tener un teocentrismo. Es decir, es un gobierno de Dios, ¿de acuerdo? Es decir, los dioses. Dioses son los que gobiernan, los que mandan, no un dios en particular, sino que son los dioses o a través de ellos gobiernan o mandan absolutamente todo. Bueno, va a estar basada en la invasión, ¿sí? Y también en lo que es la agricultura, primordialmente. ¿Ok? Entonces, la invasión, pues son esclavos que van a tener, pero también tierras de otros lugares. Ajá. Y pues van a obtener muchísimas cosas. Bueno, en la clásica, en las civilizaciones clásicas, vamos a tener, aparte de lo mismo, también un politeísmo, pero es muy diferente aquí el politeísmo. Vamos a también aquí politeísmo, ¿sí? Pero son dioses en el mundo, así como lo estoy poniendo, ¿sí? Estos son dioses en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que tienen características de hombre, que son totalmente antropomórficos, ¿sí? Pero no solo en la forma, no solo en el aspecto físico, sino en las capacidades o cualidades humanas, es decir, son arrogantes, vanidosos, se enamoran, tienen pasiones, tienen defectos, entonces son dioses muy particulares. Conocemos Zeus, ¿quiénes más? Zeus, Afrodita, ay, se me van muchos nombres. Entonces, son esos dioses que se parecen más al hombre, o el hombre se parece más a los dioses, algo así. Bueno, se basa en la artesanía, aquí vamos a tener también la artesanía, la agricultura, ¿sí? Igual aquí vamos a tener un sistema de gobierno, vamos a tener diferentes tipos de gobiernos, como es la democracia, la tiranía, la oligarquía, ¿sí? El gobierno de los mejores, oligarquía, entre algunos otros. Entonces, nos vamos a encontrar aquí con este tipo de factores dentro del periodo clásico. Muy parecido los dos periodos,
tanto las civilizaciones antiguas como las clásicas, van a estar interrelacionadas, es decir, durante toda la edad antigua van a estar muy relacionadas, muy ligadas, pero que tienen muchas variantes, muchísimas variantes, ¿ok? Unas van a influir a las otras, ¿ok? Va a haber también intercambio, no hay tanto intercambio comercial como en otros periodos, pero se va a dar, desde luego, hay muchas invasiones de unas zonas a otras zonas, en ambos se dan las invasiones, desde luego, conocemos Roma, cuánto invadió, Grecia también, tuvo mucha expansión, muchas invasiones, ¿sí? Pero también se van a presentar ahí en el Golfo Pérsico, en China, ¿sí? Los mongoles también que van a invadir a China. Bueno, hay una riqueza impresionante durante esta época de todo lo sucedido. Pero eso es lo más importante. Ahora, ¿por qué nos interesa? Porque estas civilizaciones precisamente van a dar origen a lo que es el catolicismo, y vean, en nuestro mundo existe el catolicismo, el islamismo y el judaísmo, como las religiones más importantes desde el punto de vista histórico y cultural también. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos este periodo de la historia. Vamos a detener la grabación.